Desde la ciudad capital, Línea Directa, con Andrea Zarralde. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Línea Directa. Les saluda Andrea Zarralde. La pandemia del COVID-19, sin lugar a dudas, nos ha transformado la vida para siempre. Desde el comienzo de la pandemia, las familias hispanas han sido una de las comunidades más afectadas en Estados Unidos. Estudios nacionales y locales demuestran que hemos sufrido números altos y desproporcionados de hospitalizaciones, enfermedades y muertes. Por eso, en Línea Directa, queremos que ustedes, las madres y padres de familia, sean los mejores informados acerca de la pandemia para que puedan proteger la salud de todos los suyos. Para hablar de cómo el COVID nos ha cambiado la vida y conocer con claridad el fuerte impacto que la crisis ha tenido en nuestra salud mental, hemos invitado a la doctora Audrey Escobedo de la Clínica Comunitaria Emerson y a la reconocida doctora Claudia Campos, psicóloga especialista en temas de familia. Bienvenidas ambas a Línea Directa. Para nosotros es todo un honor tenerlas en este programa. Gracias. Muchas gracias. Doctora Audrey, vamos a comenzar contigo. Hemos visto que el virus del COVID sigue mutando y que es más contagioso que nunca. A pesar de eso, muchas personas vacunadas no se han puesto el último booster o dosis de refuerzo. ¿Por qué es tan importante que toda nuestra familia se ponga el booster, especialmente las personas mayores de 65 años? Esta es una pregunta muy importante, puesto que, como hemos visto, esta enfermedad tiene la capacidad de mutar, de cambiar, y actualmente en los Estados Unidos tenemos 12 variantes de COVID. Esto es muy importante que lo sepan, porque así como hay variantes que no son tan letales y que simplemente pueden causar síntomas como un resfriado, hay otras que siguen siendo mortales y que pueden causar la muerte, como ya dije, o con secuelas, dejar con secuelas graves a estos pacientes. Por lo tanto, las vacunas son muy importantes. La vacuna que empezaron desde un principio no es la misma que se está poniendo actualmente. Esto tienen que saberlo porque así como va variando el coronavirus, también va variando la vacuna. Los médicos y los expertos estamos haciendo todo lo posible por actualizar las vacunas día a día, ya que estos virus mutan. Y si ustedes no se ponen el último booster, entonces no van a estar actualizados en cuanto a sus refuerzos. Van a estar propensos a conseguir una nueva variante, a infectarse y probablemente a tener las consecuencias más graves. Doctora Campos, desde el principio de la pandemia, los trabajadores latinos han cumplido un papel crítico para toda la sociedad, enfrentando los riesgos del COVID como trabajadores esenciales que mantuvieron los hospitales, las farmacias y supermercados. ¿Cuál ha sido el impacto emocional en nuestros trabajadores valientes que todos los días arriesgaron su salud para poder mantener sus familias y que en su mayoría no solo recibieron salarios bajos, sino que nadie les dio crédito por su labor tan valiosa? Sí, tienes toda la razón, Andrea. Pues estos héroes, como muchas veces se llamaron, pues definitivamente son los que tal vez aún trabajando, muchos de ellos en la primera línea de salud fueron los que más descuidaron su salud emocional, básicamente pues porque no había el tiempo para hacerlo, estaban defendiendo la vida de otras personas, ¿no? Y las consecuencias emocionales que ha dejado la pandemia no solamente en ellos, sino en la población en general. Las investigaciones nos reportan que pueden durar mucho más que las económicas, que pueden prolongarse hasta el 2030 si no le ponemos atención. Y en ellos, pues no es la excepción. Son personas que han sufrido de depresiones, de ansiedad, de lo que se llama también en psicología el síndrome de burnout o de estar quemado, es decir, sufren pues todas las consecuencias de lo que tiene que ver con la ansiedad, con el síndrome postraumático, porque definitivamente pues fueron los que mayor ansiedad cargaron durante la pandemia, Andrea. Doctora Audrey, como mencionamos al principio del programa, tenemos que aceptar la realidad que el COVID ha cambiado nuestra vida para siempre. Por ejemplo, desde hoy en adelante, cada año nos vamos a tener que poner un nuevo booster del COVID a la misma vez que la vacuna contra la influenza o el flu. Explícanos un poco cómo nos vamos a tener que adaptar anualmente ahora a la nueva realidad del COVID.
Bueno, definitivamente nos cambió la vida. Ahora estamos más conscientes acerca de la transmisión de enfermedades respiratorias, sobre todo en las épocas de invierno, pero con coronavirus vimos que puede ser en cualquier época del año. Por lo tanto, es muy importante. Y sí, al día de hoy podemos decir que vamos a tener que vacunarnos en contra del flu y en contra del coronavirus, de la nueva variante y con la vacuna más actualizada para las dos enfermedades, todos los años. Doctora Campos, y se habla muy poco, pero muchos hogares latinos sufrieron una muerte en la familia debido al COVID. Háblanos de cómo esta triste realidad ha afectado la salud mental de todos los miembros de nuestra familia, desde los niños hasta nuestros abuelitos. Mira, Andrea, lo que pasa es que es importante entender, mira, cómo lo que sucedió con la pandemia, lo que sucedió desde el 13 de marzo del 2020, por lo menos en este país, eh, fue de golpe, ¿verdad? Nuestra vida dejó de ser lo que era de un momento a otro, de un día a otro. Entonces, ¿qué pasa? Que no solamente el hecho de perder seres queridos, que ya sabemos que de por sí emocionalmente y psicológicamente es un duelo, que tú tienes que vivir ese proceso del duelo, sino cómo viviste ese duelo, cómo muchas de nuestras familias no pudieron despedirse de sus seres queridos, no pudieron tener una funeraria, un entierro, que es parte de los rituales de un duelo para una despedida de alguien que amamos. Entonces, esto lo hace mucho más traumático y mucho más difícil. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estas personas necesitan un acompañamiento no solamente familiar, sino profesional para poder elaborar los duelos. Estamos hablando de personas que en el 2020 perdieron seres queridos y que 2 años después, pues estamos todavía buscando lo que definitivamente sucede, ¿verdad? El cómo muchos de ellos están todavía en esa tristeza, que ya no es la tristeza de un duelo, sino ya es depresión. Porque hay que recordar que cuando la tristeza se prolonga en el tiempo por 6 meses, 7 meses, 8 meses, y estamos hablando de 2 años, ya tenemos que catalogarla como una depresión. Doctora Audrey, entendemos que ya la gente está cansada de escuchar del COVID y de las vacunas, pero la realidad es que este es un virus muy poderoso y muy peligroso. ¿Qué le dicen ustedes a las familias que visitan la clínica acerca de por qué tan pocos de nosotros nos hemos puesto la dosis de refuerzo? ¿Están sufriendo de lo que se llama la fatiga del COVID? Definitivamente, yo creo que es a nivel general, no solamente los pacientes, sino también como el equipo médico, los médicos, los mismos enfermeros, todo el mundo está cansado de escuchar acerca del COVID. Sin embargo, es importante que recordemos que no ha pasado mucho tiempo en donde todas las familias de este país tuvieron algún contacto con el COVID o los familiares se infectaron, tuvieron algún ser querido que falleció a causa de esta enfermedad. Entonces, no podemos olvidar que esta enfermedad sí llegó a ser letal, gracias a Dios se controló muy bien, pero hasta el día de hoy, en donde no podemos decir ya tenemos librada la batalla. Es por eso que nosotros educamos a nuestros pacientes, les volvemos a explicar por qué es tan importante la nueva vacuna, porque siempre dicen, pues yo ya me puse 2 de 3 y ahora son 4 en realidad. Entonces, es muy importante explicarles que esas 2 les sirvieron para la variante anterior, que era la más letal. La actual es la contra la variante Omicron, pero tienen que darse cuenta que hay 12 variantes de coronavirus a nivel nacional. Entonces, no podemos descuidarnos, no podemos decir, bueno, estamos cubiertos en contra de Omicron y de la variante Delta, pero pueden haber nuevas variantes. Entonces, siempre educamos a los pacientes, les explicamos acerca de la importancia y a pesar de que todos estemos cansados del mismo tema, creo que es algo que nos ha hecho crear conciencia acerca de la higiene personal, el lavado de manos, el uso de alcohol en gel, el distanciamiento social y sobre todo cuando vienen feriados o fiestas en donde las familias quieren reunirse, ahí es en donde hay más riesgo. Gracias, doctora. De aquí nos vamos a una breve pausa y regresamos enseguida con más de Línea Directa.
Mi mamá es mi héroe. Ella trabaja muy duro para cuidarnos y protegernos. Por eso, mi mamá se aseguró que nos pusieran la vacuna contra el COVID. Hasta mi papá, que escuchaba información equivocada en sus redes sociales, se vacunó. La mayoría de las personas hospitalizadas por COVID no están vacunadas o no se han puesto su booster. Pero gracias a mi mamá, nuestra familia está segura y protegida. Vacúnate por ti y por ellos. La pandemia del COVID-19 cambió la vida de todos nosotros. En los peores días de la pandemia, nuestros trabajadores se armaron de coraje y enfrentaron los riesgos del virus. A pesar de recibir salarios injustamente bajos, los trabajadores latinos cumplieron con su responsabilidad y sacaron adelante a sus familias. Lo que todos debemos entender es que esta valentía tuvo un costo en nuestra salud física y nuestra salud emocional. Hoy en Línea Directa seguimos nuestra conversación con la doctora Audrey Escobedo de la Clínica Comunitaria Emerson y la doctora Claudia Campos, psicóloga especialista en temas de familia. Doctora Claudia, a raíz de la pandemia se dispararon los casos de depresión, ansiedad, miedos y en general se ha visto seriamente afectada nuestra salud emocional, especialmente cuando hemos sufrido una hospitalización o una muerte en la familia. Desde tu campo de acción, ¿cómo has visto el incremento de estos casos? Bueno, mira, creo que todos quienes nos dedicamos al trabajo de la salud emocional y salud mental hemos visto el incremento enorme que hay en la consulta, ¿no? En las clínicas también, el buscando ayuda no solamente para adultos, sino para niños y adolescentes. Particularmente en mi caso también los problemas en pareja que ha generado realmente, no solo fue el confinamiento, sino lo que todo esto ha conllevado en la emoción de la gente, ¿no? Como depresión, ansiedad, el estrés generalizado que hay para muchas personas. Y es que muchas veces nos acostumbramos como seres humanos a utilizar estas palabras de una manera como muy casual, ¿no? Porque estoy deprimido o porque, ay, no, es que estoy con un estrés terrible, pero no le ponemos atención. Y hay que entender, por ejemplo, que han oído, por ejemplo, que el cortisol, que es la hormona del estrés, ¿no? Entonces oímos el cortisol como algo casual y pensamos que no tiene una repercusión directa en nuestro organismo. Y el cortisol se encarga de muchas cosas y si no está balanceado en nuestros órganos producen niveles de inflamación en tu cuerpo, por ejemplo, un exceso de cortisol. Bien lo decía una doctora psiquiatra que decía, andamos con una población inflamada. Y es cierto, los problemas físicos también se han aumentado muchísimo debido también a todo esto. El cortisol controla nuestra presión sanguínea, o sea que si no tenemos un equilibrio en todo esto, pues indiscutiblemente también se va a convertir en una enfermedad física. Ahora, el exceso también de tener este estrés en el que vivimos, porque inicialmente fue el encierro, pero después era la presión económica, el no saber cómo salir adelante indiscutiblemente, pues hace que la gente también pues cargue un nivel de ansiedad donde empiezas a preocuparte por las cosas diarias de una manera excesiva, empiezas a tener sentimientos de nerviosismo, lo que la gente llama es que tengo palpitaciones, la sudoración, el no encontrarte a gusto muchas veces puede causar también pues depresiones, que es pues el que definitivamente ya no le encuentras esperanza a la vida y hay mucha gente sintiendo que no tiene motivación en su vida, que no hay pasión en su vida, que como si hubiera todavía como que se metieron a un túnel oscuro y ven la luz al otro lado, pero el camino todavía sigue siendo muy largo. Y son personas a las que tenemos que decirle que hay que buscar la ayuda profesional, porque no hay razón por la cual no busquemos ayuda para un problema de salud mental. Doctora Audrey, como si no fuera poco de todo lo que nos menciona la doctora Campos, de todos los problemas de salud emocional, debemos hablar de la tripledemia. No solo ahora es el COVID, sino también a eso debemos agregar la influenza o flu y el VSR, que es el virus sincitial respiratorio. ¿Cómo podemos cuidarnos de la tripledemia? Bueno, estas son enfermedades que son causadas por 3 distintos virus, afectan las vías respiratorias y sí, estamos viendo que causan más o menos los mismos síntomas. Sin embargo, hemos visto un repunte en los casos de virus sincitial respiratorio que no solo ha afectado
a niños y a bebés, sino que primordialmente a adultos mayores. Los ha llevado a las emergencias y muchos de ellos han fallecido. También estamos viendo que hay un repunte en los casos de coronavirus. Entonces, ¿cómo manejar, cómo evitar el contagio de estas enfermedades? Vimos que en el 2020 me llamó mucho la atención que en Montgomery County, en la época de invierno del 2020, no se reportó ni un caso del virus de la influenza. Y esto se debe que fue por el uso de las mascarillas, hubo un distanciamiento social, las personas usaban alcohol en gel, había muchísimo más higiene. Entonces, mi recomendación es seguir utilizando las mismas medidas con las cuales hemos vivido en los últimos 2 años, las mascarillas, distanciamiento social, obviamente, sobre todo si están en espacios cerrados. Y esos son cosas que yo creo que la gente ahora está más consciente. Incluso hay estados en donde han dicho que el uso de mascarillas ya no es indispensable y muchas personas siguen utilizándolas porque se quedaron con el tema de que sí les gusta estar prevenidos, sí les gusta evitar ciertos contagios y estas 3 enfermedades pueden evitarse con el uso de mascarillas. Doctora Claudia, ¿cuáles son las señales que debemos reconocer si nosotros o algún ser querido necesita ayuda, especialmente las madres de familia, que muchas veces son las últimas en buscar ayuda? Y aquí lo hemos dicho una y otra vez, la importancia sobre cuidar nuestra salud emocional. Sí, indudablemente, Andrea, es importante entender que si tú estás con un sentimiento y con un nivel de tristeza todo el tiempo, actividades que antes hacías que no te llaman la atención, inclusive las mamitas a veces reportan, dices que ya ni mis hijos me alegran. O sea, lo hago porque me toca, porque es una responsabilidad. Cuando empiezas a aislarte socialmente, cuando ya no sientes que no tienes esperanza en el futuro, cuando no tienes como una visión clara y algo que alegre tu vida, pero también cuando tienes ideas de que es mejor estar muerta que viva o muerto que vivo, pues indiscutiblemente estás enfrentando una depresión. Y a esto también tenemos que añadir algo, y es que la comunidad latina tiene muchos mitos con respecto a buscar la ayuda de un psicólogo, de un psiquiatra o de tomar medicación, ¿verdad? Para la depresión. Y debemos recordar que cuando hablamos de una enfermedad psicológica, de una enfermedad mental, no es locura. Es una enfermedad como cualquier otra, como el diabético que necesita insulina, como alguien que necesita una pastilla para el dolor de cabeza, la persona deprimida, la persona con ansiedad puede tomar medicación. No te vas a volver adicto a esta medicación, pero sí va a ayudar a nivelar los niveles hormonales que tu cerebro seguramente no los tiene regulados precisamente porque se agotaron por la tristeza que llevas durante tantos meses y tantos años. Entonces, es importante buscar ayuda. Doctora Audrey, retomemos el tema de las vacunas. Han sido por años el arma más poderosa que tenemos para prevenir y cuidar nuestra salud física. A pesar de eso, la desinformación a través de las redes sociales, ha creado muchísima duda en nuestras familias acerca de la efectividad de las vacunas y los boosters. Después de millones de dosis sanas y seguras, ¿qué mensaje le podemos enviar a nuestros padres de familia para que se vacunen ellos y asimismo vacunen a sus hijos? Yo creo que después de habernos dado cuenta de que estas vacunas, como bien lo dijiste, son sanas y seguras, no hay una razón por la cual los padres no deberían de quitarle el derecho de prevenir una enfermedad seria en sus hijos. Yo creo que las redes sociales han servido para tener cierta manera un retroceso en cuanto a cuidados preventivos de salud. Muchas personas tienen acceso a las redes sociales en donde se desinforman en realidad. El simplemente hecho de decir que las vacunas no sirven o que pueden causar la muerte, creo que eso es falta de educación, es hasta cierto punto ignorancia y no se vale que porque alguien tiene una idea errónea empiecen a traspasar y a tratar de convencer a la gente cuando es algo que no es cierto. Entonces, yo creo que los padres de familia que aún no se han vacunado, yo respeto el derecho
de que cada persona quiera vacunarse o no, pero sí, lo que sí me parece que es una irresponsabilidad es quitarle el derecho a la salud a los niños. Los niños tienen que ser protegidos sobre todo y los padres pues ya son adultos y pueden sufrir las consecuencias que ellos decidan, pero también tiene que pensar que si esos padres se mueren por no haberse vacunado y contraen el coronavirus, contraen el virus sincitial respiratorio o una complicación, ¿cómo van a dejar a esos niños? Entonces es muy importante tenerlo en mente. Son vacunas que son completamente seguras. Hay unos casos en millones de personas específicamente que son más sensibles a las vacunas y eso no quiere decir que todos vamos a sufrir las mismas consecuencias. Doctora Audrey, quiero resaltar y me encanta el mensaje que dices, como padres de familia, no tenemos por qué quitarles el derecho a nuestros hijos a tener una vida sana. Yo creo que eso es muy importante resaltar porque depende de nosotros que nuestros hijos se vacunen y lógicamente se protejan contra el virus. Doctora Claudia, estudios nacionales han comprobado que la salud mental de nuestros jóvenes han sufrido seriamente a base del aislamiento y constante amenaza del COVID. ¿Qué sugieres a los padres de familia para que estén alertas a los cambios emocionales, sobre todo de sus hijos jóvenes, los teenagers? Mira, yo creo que es importante entender que los jóvenes, y mucha gente dice, bueno, pero ¿cuál era el problema? Si estos jóvenes igual estaban en casa, los papás eran los que estaban mirando la parte económica, pero no hay que perder de vista que en la juventud, en la preadolescencia y la adolescencia, que es un momento donde los jóvenes como que parece que emocionalmente se despegan un poco de los padres, pues sus amigos, sus amigas, son como las personas y sus fuentes de apoyo que en ese momento no estaban, que en ese momento estaban aislados, que en ese momento no podían tener este contacto y esto fue lo que fue generando en ellos sentimientos de depresión y de ansiedad. Muchos de ellos, ya el solo hecho de los cambios hormonales que se sufre también en esta época, pues tienen estos altibajos emocionales que si no les enseñamos a cómo manejarlos, pues indiscutiblemente pueden caer en estos índices de suicidio que estamos viendo tan altos en los jóvenes. Entonces, ¿qué hacer como padre y madre? Pues tenemos que estar atentos a los cambios de nuestros hijos y ponerle atención, saber que sí pueden ellos deprimirse, que no solamente nos deprimimos cuando hay un problema económico o cuando no tenemos trabajo, que la gente y los seres humanos nos podemos deprimir porque para los jóvenes también es importante el si físicamente me siento bien conmigo mismo, el si soy una persona que estoy admitida en un grupo social. Entonces, fíjense cómo es importante que como padres busquemos los espacios para dialogar con ellos. Y ya sé que alguno dirá, pero si es que nunca quieren hablar con uno. Por eso digo, busca esos espacios. Hay momentos, el auto, a través de la música que ellos escuchan, a través de las cosas. Es conocer tu hijo y tu hija en qué está para tú poder también por ahí colarte a la comunicación con ellos. Doctora Audrey, ya para terminar nuestro programa, envíanos un último mensaje acerca de la importancia del booster o esas dosis de refuerzo contra el COVID y ahora de la vacuna contra el flu, la importancia de que esta es una decisión en nuestras manos por nuestra salud y de nuestra familia. Mi último mensaje sería que nosotros los padres somos los que tenemos que dar el ejemplo a nuestros hijos. El hecho de vacunarnos todos los años en contra del flu y con la última dosis del coronavirus, deberíamos de demostrarle a nuestros hijos que está bien, que las vacunas son buenas. Incluso puede ser un acto en familia, pueden ir el fin de semana toda la familia a vacunarse en contra del coronavirus y también en contra del flu. ¿Por qué es tan importante? Porque tenemos que demostrarles que los avances médicos sirven para algo. Si nosotros no nos protegemos en contra de la nueva variante, tenemos que tener en cuenta que en cualquier momento aparece una variante más letal, más fuerte. Y si no tenemos en nuestro sistema inmune las defensas necesarias para combatir la nueva variante, puede ser que tengamos complicaciones serias, puede ser que lleguemos hasta la muerte y eso es algo que tenemos que pensar en todo momento. Estos son virus que cambian de un segundo a otro, de un día para otro y así como hay 12 variantes que estamos aquí en los Estados Unidos vigilando constantemente, puede haber una variante letal en cualquier momento. Entonces hay que vacunarse con la última vacuna que es la que los va a proteger en lo que hay ahorita en el ambiente.
Y además nosotros aquí tenemos la fortuna en este país de tener el acceso a las vacunas de forma gratuita. Quiero recordarles, y es importante resaltar, que no se necesita seguro médico, no importa el estatus migratorio. Y me encanta lo que dice, se puede hacer un acto en familia. Nosotros tenemos que poder demostrar a nuestros hijos que es el arma más fuerte y poderosa que tenemos para poder estar sanos, todos como núcleo familiar. Con esto cerramos este segmento. Muchísimas gracias a la doctora Claudia Campos y a la doctora Audrey Escobedo por haber estado con nosotros en este programa de Línea Directa y también por ese mensaje tan poderoso que nos envían. Como saben, aquí las puertas abiertas siempre será su casa. Gracias a las dos por acompañarnos. Gracias a ti, Andrea. Muchas gracias, un gusto. Nosotros nos vamos a una última pausa y regresamos en breve. No se vayan. Mi mamá es mi héroe. Ella trabaja muy duro para cuidarnos y protegernos. Por eso, mi mamá se aseguró que nos pusieran la vacuna contra el COVID. Hasta mi papá, que escuchaba información equivocada en sus redes sociales, se vacunó. La mayoría de las personas hospitalizadas por COVID no están vacunadas o no se han puesto su booster. Pero gracias a mi mamá, nuestra familia está segura y protegida. Vacúnate por ti y por ellos. Muchísimas gracias a todos en casa por haberse conectado en este programa de Línea Directa y también a nuestras invitadas de hoy, la doctora Claudia Campos y la doctora Audrey Escobedo de la Clínica Comunitaria Emerson. Como ellas, expertas en el tema, nos dijeron, la importancia de cuidar nuestra salud física y emocional es vital para que todos en casa estemos bien. Gracias por habernos acompañado. Estuvo con ustedes Andrea Zarralde en Línea Directa. Hasta la próxima.